seguir floreciendo como un incendio. ¿Qué tal? Bienvenidas todas y todos. Es una alegría estar con ustedes en esta colaboración radical entre el FIS y el GAM, llamada FIS, Alma, Rock y Cabeza, sesión GAM. Este es un encuentro, una conversación, una reflexión entre la energía del pensamiento, del alma y la música en torno a los temas que nos importan y de los cuales queremos estar reflexionando y conversando en esta sesión. Estamos haciendo FIS, Alma, Rock y Cabeza y queremos presentar una conversación sobre acción climática y sobre agua, un recurso, una energía, un elemento tan necesario en nuestras vidas que nos incluye de distintas maneras y sobre el cual vamos a estar reflexionando y por lo cual tenemos invitadas y un invitado de lujo. Quisiera saludar a este FIS Alma, Rock y Cabeza en su primera sesión, a Isabela Villanueva, a Cecilia Ibarra y a Fernando Milagro. Bienvenidas, bienvenido. Voy a estarlos presentando ahora para conocer un poco más de ustedes y abrir esta conversación. Isabela Villanueva García es ingeniera civil hidráulica de la Universidad de Chile y es fundadora y presidenta de la ONG Zeus Chile. Bienvenida, Isabela. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Cecilia Ibarra, doctora en política científica y tecnológica de la Universidad de Sussex. Bienvenida, Cecilia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y Fernando Milagro, músico chileno consagrado, con una historia increíble, con una energía maravillosa, que nos acompaña con su música, con su experimentación de sonidos, en esta búsqueda siempre de nuevas tendencias y de nueva música. Muy agradecido del espacio. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en este Alma, Rock y Cabeza. Y quisiera primero preguntarles cómo están, cómo se sienten, cómo están viviendo este momento. Estamos en la mitad todavía de esta pandemia que nos acompaña. Hemos tomado todas las medidas necesarias para poder hacer esta conversación. Y en esta pandemia, Isabela, la acción climática, el agua, ¿cuáles son las primeras reflexiones para un tema como este? Yo creo que hay varias reflexiones. Creo que cuando hablamos de pandemia y hablamos de agua, se nos viene a la cabeza una conexión muy lógica, que es lavarnos las manos. Y cuando tenemos claro que hay que lavarnos las manos, justo nos estaban dando las indicaciones de las medidas de seguridad antes, y uno va y piensa, ¿y qué pasa con aquellas personas que en este país no tienen para lavarse las manos? Es un problema que estamos viviendo el tema del agua. Estamos en una pandemia, pero el tema del agua es trascendente, no empieza ahora, no termina ahora tampoco, es un problema súper complejo. Entonces yo creo que esa es una reflexión súper importante que tenemos que tener cuando hacemos esa conexión entre la pandemia, entre el agua, como también nos ponemos en el fondo el desafío de cómo lo solucionamos. Creo que nos deja en evidencia también la desigualdad. Ahí antes conversábamos un poco, no siempre se tiene la posibilidad de abrir la llave y que salga este recurso que es el agua. Así que creo que esa a mí es la primera reflexión que se me viene cuando hacemos esta conexión pandemia-agua. En este desafío multidimensional que tiene este tema de la acción climática y del agua, Cecilia, desde la investigación, desde tu mundo, desde donde tú estás hoy día, ¿cómo ves esta temática? ¿Cómo están tratando este tema entre las personas que están investigando acción climática, agua y lo que estamos viviendo? Yo creo que lo que tú dices de multidimensional, que Isabela también lo había mencionado cuando estábamos conversando al principio, da la clave, porque donde yo trabajo en el CR2, gran parte de la investigación tiene que ver con mostrar lo que está pasando desde el punto de vista de la sequía, ¿verdad? De que existe un fenómeno natural que tiene que ver con que hay menos agua y eso también está afectado por el cambio climático, pero los usos que nosotros les damos al agua son nuestra decisión. Una cosa es el fenómeno natural, ¿verdad? y climático, que es la sequía, el que hay menos agua, y otra es cómo nos ponemos de acuerdo para esa agua que hay, cómo priorizar los usos, las maneras que vamos a tener que usarla, de manera que aparezcan tal vez los valores que ahora mencionaba Isabela, como son la equidad, por ejemplo, la justicia, ¿verdad? El acceso al agua en condiciones como en la pandemia, que son de una primera necesidad, y eso ya tiene que ver con
poniendo la ciencia, pudiendo poner a disposición el conocimiento de cuánta agua hay, cuál es el fenómeno y qué podemos esperar, después ya es un tema nuestro, un tema de la sociedad, el cómo la usamos. Sequía y escasez, dos conceptos que vamos a estar conversando. Vamos a estar hablando también del lenguaje, que a veces nos genera esta distancia, pero también en unas primeras reflexiones, Fernando, conversábamos antes de entrar al estudio sobre, tú decías, somos agua, y me pareció súper interesante cuando hiciste esa reflexión. ¿Cómo lo vives tú? Desde mi lugar como creador, sobre todo dentro del mundo del sonido, de la música, de las canciones, a mí me toca trabajar directamente con las emociones. O sea, la música es un vehículo para comunicar emociones, que son muchas veces intraducibles, ¿sí? Y muy difíciles de traducir a un lenguaje, por eso existe el sonido. Y entendiendo como lo comentábamos hace un rato atrás, off the record, que más de la mitad de nuestro cuerpo está hecho de agua, siento que cuando existe esa vibración en la emoción, lloramos, y eso es agua, ¿cachai? O sea, el agua brota. Entonces es bonito darse cuenta de ese vínculo real que tenemos y que no somos yo, hombre, Fernando y la naturaleza, no, somos una cosa, no es como, el agua es un recurso. Yo creo que eso es un error de lenguaje, partiendo por eso. Creo que no es un recurso, porque cuando uno, desde el momento en que uno dice el hombre o el ser humano y la naturaleza, ya es un error. Creo que somos naturaleza, ¿cachai? Y a partir de ese punto de vista yo me paro y digo, somos agua, ¿y por qué no la compartimos, ¿cachai? Como que somos una entidad que necesitamos la cooperación, necesitamos la colaboración. Se nos olvidó eso. Creemos que es como, yo pago mi cuenta, ¿cachai? Y abro la llave y sale, pero cuando no sale el agua. Yo he vivido eso y es tremendo. Cuando no sale el agua, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada, ¿cachai? Somos agua, somos lenguaje también, que a veces nos aleja. Y en esta conversación somos alma, somos cabeza y también somos roca. Así que queremos ir a una primera canción que nos haga relajarnos y escuchar un poco. Vamos. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Esto es Alma, Roca y Cabeza. Mi nombre es Fernando Milagros y Martín Benavides. Vamos a hacer unas cancioncitas ahora. Esta se llama ¿Cuál es el secreto? Dime cuál es el secreto para que tú vuelvas a mí. Dime cuál es la palabra para poder volver a ti. Dime cuál es la distancia, así saber llegar. Dime a cuánto está tu casa de la terminal.
Mátame lentamente si no quiero dormir, porque vine esta noche y no me quiero despedir. Ven, apriétame fuerte, ya no quiero escapar, porque sueño contigo y no me quiero despertar. Dime cuál es el secreto para que tú vuelvas a mí. Dime cuál es la palabra para poder volver a ti. La, la, la. Dame, mamá, de tu boca un poco de mal. Dame, mamá, un conjuro que me haga bailar. Dame, mamá, de tu boca un poco de mal. Dame, mamá, un conjuro que me haga bailar. Mátame lentamente si no quiero dormir, porque vine esta noche y no me quiero despedir. Ven, apriétame fuerte, ya no quiero escapar, porque sueño contigo y no me quiero despertar. Dime cuál es el secreto para que tú vuelvas a mí. Dime cuál es la palabra para poder volver a ti. La, 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 la. Volvemos desde la música a la conversación, pero antes con una pequeña reflexión. La lucha contra la emergencia climática es la lucha de nuestras vidas para nuestras vidas. Estamos haciendo FIS Alma, Rock y Cabeza a través de FISORG y a través de GAM.cl, también a través de sus Instagram, Centro GAM y FISORG, para quienes se están conectando y nos puedan seguir en esta conversación. Quizás, y volvemos contigo, Isabela, el lenguaje provoca una distancia con estos temas, y tú que trabajas desde Zeus con jóvenes y con adolescentes que están moviendo esta energía, que están haciendo que se generen cambios, ¿cuál podría ser una reflexión en torno al lenguaje, a las nuevas generaciones y a estas temáticas? Mira, cuando tomamos el tema del lenguaje, creo que se me viene a la cabeza un ejemplo súper gráfico y muy relacionado con este tema. Hace algunas décadas se hablaba de calentamiento global, luego se comenzó a hablar de cambio climático. Creo que hace un par de años se ha ido acuñando el término de crisis climática, y nosotros desde la sociedad civil, sobre todo desde una agrupación que se llama Sociedad Civil por la Acción Climática, hemos intentado posicionar que esto es una crisis climática y ecológica. No es simplemente o no es solo que ha subido la temperatura, o no es solamente que el clima o el sistema climático ha cambiado, sino que ya estamos en un sistema o en un grupo de crisis también que hay que abordarlo. Y ahí creo yo que la evolución del lenguaje o la evolución del término, al final nos vamos refiriendo un poco a lo mismo, de formas más complejas, de formas más complementarias también, pero ha ido evolucionando. Entonces creo que desde la juventud se ha ido también cambiando un poco el discurso hacia mayor ambición. Creo que lo vimos también muy reflejado el 2019 con todo el boom asociado al movimiento de Viernes por un Futuro y de Greta, de cómo jóvenes van cambiando el lenguaje y van solicitando también más ambición. Esto no es un problema que está pasando, que va a pasar o que va a estallar en las próximas generaciones. Es algo que estamos viviendo. La crisis climática y ecológica es algo que está ocurriendo, y creo que el lenguaje también
nos permite ir reflejando la urgencia, pero también sin perder el tono de que se puede hacer algo. Creo que eso también es fundamental y que lo hablábamos un poco antes. No es simplemente algo que ya llegó y que no podemos hacer nada. Nos queda mucho por hacer y necesitamos también muchas más fuerzas y muchas más visiones, involucrar a más sectores de la sociedad. Nosotros en Zeus Chile apelamos a que las juventudes se involucren, pero también, no sé, los pueblos indígenas tienen que involucrarse, las comunidades, los diferentes territorios, la ciencia, por supuesto, las humanidades también, como hablábamos ahí antes con Cecilia, las ciencias sociales. Entonces creo yo que el lenguaje nos permite y nos abre una puerta también a cómo involucramos a todos los sectores que son necesarios para poder ir resolviendo un problema que es multidimensional, un problema que es complejo y que por ahí el lenguaje nos permite retratarlo también. Y en ese sentido, Cecilia, la ciencia se ha involucrado cada vez más en ámbitos en los cuales no estaba antes y hemos empezado a entender y a escucharla de una manera distinta, poniendo una atención que antes quizás no teníamos y era uno de los grandes errores. También la juventud ha empujado a que la ciencia esté presente. ¿Cómo ves desde la ciencia el momento que se está viviendo y quizás en qué estás en este momento? ¿Qué están investigando? Quizás no solamente de agua, sino de acción climática y de crisis climática. ¿Cuál es el momento único y el espacio único que tiene nuestro país en este mundo? Cuando me hacía esa pregunta pensaba que lo abordaría más bien desde el conocimiento en general más académico, que es lo que a mí, lo que mejor conozco, porque no creo que sea el único ni la única forma de saber, pero pienso que la ciencia que entendemos como ciencia del fenómeno, ¿verdad? Hay mucho que investigar, mucho que se ha investigado, mucho diagnóstico y que nos permite saber cuál es la situación. Y eso va en distintas áreas de los océanos, los glaciares, la atmósfera, y hay mucho más que hacer. Pero creo que donde necesitamos profundizar para poder realmente llegar a la acción va por otras áreas. Y pienso que realmente las humanidades son las que menos aún han participado de este proceso. La historia, la filosofía, la lingüística, la ética, porque es un problema ético al final, el que necesitamos transformar la manera en la que vivimos para que sea justo para todos y todas, y los que no solo incluso los seres humanos, sino que, como decías tú, eso con lo que somos y para las futuras generaciones. Entonces pienso que además hay un tema con esto de entender de cómo entendemos la ciencia como un actor más, una dimensión más, en que claro que hay problemas específicos a nuestro país desde el punto de vista de entender el fenómeno, y también hay puntos de vista únicos a nuestro país que tienen que ver con nuestra historia, con nuestro legado. O sea, estamos en el GAM, está aquí la Gabriela Mistral que nos dejó un montón de sabiduría que hoy nos podría ser útil, y yo creo que a eso falta que le echemos mano y busquemos ahí esperanza y camino. Oye, y en esa reflexión de Gabriela Mistral GAM conversábamos antes, ¿no? ¿Qué nos cuentas un poco una reflexión que hiciste? Sí, es que yo soy, como te decía, soy apasionada mistraliana y justo, bueno, les decía eso de que pienso que tal vez la convención es el periodo de pensar que llegó el momento para Menos Cóndor y Más Huemul, que es un pequeño artículo que ella hizo en que decía que en el Huemul simboliza la sensibilidad y tener alerta en los sentidos, tener alerta la inteligencia y la gracia para desde ahí actuar, que esa es la defensa, la mejor defensa. Y el cóndor representa, ¿verdad?, la fuerza, no sé, la agilidad, cosas que han estado muy presentes y demasiado valoradas quizás en nuestra historia. Y entonces es el momento de buscar, complementar quizás por ese otro aspecto que también está en el lugar en que vivimos, que también es parte de nuestro hábitat. Gracias. Y ahí, Fernando, la música, la poesía, esa energía que nos sitúa en lugares comunes, a veces siendo tan distinto y tan diverso, esa magia que tiene la música. ¿Cómo lo ves? Sí, estaba pensando en lo que decía Cecilia respecto como
a este gran desafío que es multidimensional, ¿no? Y que claro, pues todas las áreas deberíamos estar mirándolas ya. Y yo creo que tengo esperanza, creo que sí hay gente de humanidades que está acercándose a esta crisis, acercándose a verla, a darle forma. Creo que una de las claves importantes también, además de la ciencia, es un poco, también agarrándome a lo que decís de la convención, es un poco escuchar a nuestras primeras naciones, y tienen mucho que decir al respecto, porque la cosmovisión, tanto mapuche como de muchas otras naciones primeras, lo han sentido y lo resuenan y lo viven desde hace milenios, ¿cachai? Y recién la ciencia ahora, como estamos viviendo en este periodo en donde el método científico es como una especie como de Biblia, ¿cachai? Si la ciencia lo avala, entonces todo el mundo como que lo cree, ¿no? Recién ahora la ciencia está diciendo, ok, sí, hay plantas que sirven para poder encontrarse y poder solucionar algunos temas de la neurogénesis, por ejemplo, de cómo poder generar nuevos caminos neuronales para poder cambiar, ¿cachai? Recién ahora la ciencia lo está diciendo, y los chamanes y los antiguos y las primeras naciones lo vienen diciendo hace 5.000 años, ¿cachai? Entonces creo que una de las claves interesantes a poner foco hoy en la convención es escuchar a esas primeras naciones, porque hay mucho que aprender de ellos, ¿cachai? Vamos a entrar en el tema de la convención, este momento único que estamos viviendo en Chile, que requiere de un esfuerzo de todos, donde palabras como lucha quizás serían mejor reemplazarlas por colaboración. Totalmente, sí. Y en esta colaboración radical que hace GAM con FIS en este Alma, Rock y Cabeza, queremos darnos otro minuto de paz y de reflexión, así que vamos a escuchar una canción ahora. La siguiente canción es una canción de don Víctor Jara y es muy poco conocida, se llama El Pimiento, y me gustó traerla a este encuentro porque siento que tiene entre líneas tiene mucho que decir, y habla de la naturaleza y habla de un gran árbol que a pesar de todo sigue creciendo. Aquí va El Pimiento. Centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Coronado con la piedra vive el pimiento. Luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen, es un incendio. Tanto rojo que derrama, rojo entero. Nadie lo ve trabajar debajo del suelo. Cuando busca noche y día su alimento. Pimiento rojo del norte, atacameño. Siento el canto de tus ramas
en el desierto, en el desierto, en el desierto. Seguir floreciendo como un incendio, porque el norte es todo tuyo, todo entero. Debes seguir floreciendo como un incendio. Debes seguir floreciendo como un incendio, como un incendio, como un incendio, como un incendio. Debes seguir floreciendo como un incendio, como un incendio, como un incendio. Como un incendio. Estamos haciendo FIS, Alma, Rock y Cabeza este sábado 14 de agosto y les agradecemos a quienes se están sumando a través de las redes del FISORC y del Centro GAM, del Centro Cultural Gabriela Mistral. Pueden seguirnos ahí, va a aparecer en los sitios y también en el Instagram de cada uno de ellos. Estamos teniendo una hermosa conversación, reflexión junto a Isabela, junto a Cecilia, junto a Fernando y vamos a seguir conversando del agua y de este momento de la Convención Constituyente. Dos títulos ahí. El agua como derecho humano, como el derecho humano antes de otros derechos para poder tener otros derechos. Parece igual bastante interesante tener que estar hablando en el 2021 del agua, como un derecho que tiene que ser administrado y el cual no podemos poner en riesgo también no solo para nuestras generaciones, sino que para las generaciones futuras. Pero también al mismo tiempo tenemos este momento maravilloso donde Chile está escribiendo su historia nuevamente. Así que quisiera partir por ti, Cecilia. ¿Cómo vives este momento con respecto a la Convención y a esta definición que se está dando en torno a la conversación del agua y sus derechos? Bueno, yo lo vivo con esperanza de cambios que nos ayuden realmente a transformarnos como sociedad y a aprender a vivir, como decía al principio Fernando, de una manera con la naturaleza que sea sostenible en el tiempo. Y en ese sentido pienso que es la oportunidad de que se definan ciertos principios que rijan nuestra vida común, nuestra vida entre nosotros y en el espacio que habitamos, y que esos incluyan, por ejemplo, lo que tú decías, el principio de justicia intergeneracional y de justicia social y ambiental. O sea, ambiental y climática también, que tengamos una convención ecológica. Pienso que es la oportunidad y que dado que lo sufrimos como país y que hay muchos ejemplos y muchas personas que están viviendo situaciones hoy de problemas con el agua, de otros problemas con la atmósfera, con el aire, con la calidad del aire, etc. Pienso que eso nos hace quizás estar en una sensibilidad que sea posible cambiar esa relación. Y respecto del agua, claro, el que podamos priorizarla, ponerla como prioridad frente a otros usos y que sea algo que nos pongamos de acuerdo que tenemos que cubrir no solo el consumo humano, sino también el mínimo ecológico,
y que por ahí partamos y de ahí construyamos otros usos. Y tú, solamente para preguntarte sobre tu misma reflexión, decías antes cuando hablábamos de buscar dentro de nuestro territorio y en nuestra sociedad la solución, no solamente estar mirando hacia afuera los ejemplos internacionales que hay sobre estas temáticas, sino que es una oportunidad única para que nosotros encontremos dentro de nosotros una solución. Yo creo que sí, porque es el momento de preguntarnos qué queremos como sociedad, qué tipo de vida necesitamos, cómo vamos a distribuir lo que tenemos. Yo pienso que somos un país rico en recursos naturales, en el sentido de que hay suficiente calor debajo de la tierra para calefaccionar todas las casas, todos los hábitats que nosotros necesitamos, los invernaderos, en el sur de Chile incluso, pero tenemos que decidir usarlo y priorizar usarlo. Y para tomar, ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero para tomar esa decisión, y eso lo tenemos nosotros como país volcánico, y además porque estamos bendecidos con ello. Entonces, y así lo podrías mirar en varios de los otros recursos, y esa no es la misma situación que otros países. Y tampoco es la misma situación de otros países tener ciudades en el sur con el problema de contaminación por leña, por ejemplo. Eso es único a nosotros. Nosotros también tenemos los recursos, los tenemos como país para decidir experimentar con esa geotermia, por ejemplo, y usarla, porque si solo nos guiamos por lo que en nuestro particular sistema de evaluación de proyectos y decisiones de inversión es solo costo-beneficio, no da. Entonces tenemos que decidir tomar decisiones pensando en la naturaleza, en el principio de justicia intergeneracional y en el medio ambiente, y podríamos hacer otras cosas distintas a las que hacemos hoy. Buenísimo, muchas gracias. Isabela, ¿cómo desde la juventud, que es más activista también y que está mirando este mundo como un desafío y también con esta, como decíamos al principio, lucha que quizás se cambia por colaboración, ¿cómo estás viviendo este momento y están viviendo este momento la Constitución y qué es lo que esperan de este proceso? Sí, bueno, es un momento histórico, un momento único, primera vez en la historia de toda la historia de nuestro país que tenemos la oportunidad, y digo tenemos porque no son solo 155 personas las que están ahí. Yo creo que somos todas y todos los chilenos los que estamos representadas y representados en esa convención. Entonces, por primera vez tenemos la oportunidad de escribir nosotras y nosotros mismos las reglas del juego, que es un poquito poniéndole palabras más cotidianas a lo que es nuestra Constitución. Y ese momento histórico yo lo veo con esperanza, eso es lo primero. Creo que es un momento muy esperanzador, creo que nos habla de un país que queremos construir y un país que vamos a construir en conjunto. El proceso constituyente y desde octubre del 2019 ocurre algo que yo veo que es bien importante y que quizás no se habla mucho, pero es que Chile volvió a hablar de lo político, más allá de lo que es la política. Volvimos a hablar de lo político, volvimos a hablar de los procesos, de la democracia, a cuestionarnos temas, por ejemplo, como el agua, como las AFP, como el medio ambiente. Y eso yo creo que es súper valioso, porque creo que por muchas décadas fuimos un país muy dormido y por supuesto que eso tiene sus raíces en otros procesos históricos, pero creo que se abre un nuevo ciclo desde entonces y el proceso constituyente solo lo potencia. Pero además de esperanza o de esperanzador de este proceso, yo creo que es un desafío también. Y lo mencionamos mucho en los diferentes espacios que nos toca participar como CEUS Chile, que con la Constitución nada termina, todo comienza. Porque no basta que tengamos una muy linda Constitución. Sí. Eso necesita también todo un proceso legislativo, muchas leyes, muchas normas, muchos reglamentos, mucha robustez de nuestras instituciones públicas. Crear instituciones públicas también probablemente, mucha ciudadanía, no solamente a esas 155 constituyentes, sino que mucha ciudadanía constituyente. Entonces ese desafío veo yo que
que es maravilloso. Creo que, por supuesto, como Chile, como jóvenes, como sociedad, vamos a estar a la altura. Así que esa esperanza y ese desafío yo creo que se tiene que transformar en mucho trabajo, en muchos procesos vinculantes. Y cuando hablamos de cómo debe ser la Constitución, más que yo sentarme aquí a hablar cómo creo yo que tiene que ser la Constitución o cómo Zeus Chile, que es la organización que represento, cree que tiene que ser la Constitución, yo creo que tenemos que crear los mecanismos para que esa conversación se dé en todos los espacios posibles. Nosotros en nuestro proyecto lanzamos hace un par de meses Voces Juveniles hacia una Constitución Ecológica, que es un proyecto que creó una red de cabildos de Arica y Parinacota a Magallanes para que jóvenes entre 15 y 29 años conversaran de qué es lo que quieren que sea una constitución ecológica. Y yo creo que eso es a lo que tenemos que apuntar un poco, a una ciudadanía constituyente. Ese es el desafío. Más que sentarnos unas pocas o unos pocos de diferentes aristas a conversarlo y a definir lo que debe ser, toda la ciudadanía tiene que hacer eso. Y yo creo que ese es un desafío tremendo que tenemos como sociedad, como Chile, y que sin duda tienen esas 155 personas en ese desafío que está entre sus manos también de cómo llevamos cómo llevan la convención a la gente y cómo la gente llega también a la convención. Yo creo que ese es un proceso muy lindo que tenemos la oportunidad de vivir y que sin duda yo creo que va a salir maravilloso y vamos a después en un plebiscito de salida a votar una gran nueva constitución que escribimos entre todas y todos. Muchas gracias, quiero agradecerles a los invitados. Fernando, vamos a estar contigo también en la música. Sí, claro. Pero bueno, seguimos haciendo este FIS, Alma, Rock y Cabeza. Estamos haciendo FIS, Alma, Rock y Cabeza desde el GAM este sábado 14 de agosto. Estamos en esta conversación y en esta reflexión donde queremos dar espacio a las distintas voces del alma, de la cabeza y siempre con rock y música para seguir conversando. Fernando, una invitación desde el mundo del arte y desde la cultura, la música que puede contribuir a crear estas energías, procesos creativos que estén alrededor de estas temáticas que importan para enganchar con la gente. Si pudieras decirnos algo al respecto. Bueno, yo creo que lo que resta por hacer es como que escuchándolas a ustedes y pensaba que claro, hay un despliegue, ¿no?, de oportunidades, está todo en las mesas, está todo en las bocas, en los textos, está la efervescencia, están las ganas. Y hay mucho por hacer. Yo siento que estamos con el piso -1 todavía. ¿Sí? Estamos subiendo, ojalá que vayamos subiendo pronto. Pero siento que todo eso cuesta mucho más cuando uno no está conectado, cuando uno no está realmente vinculado con uno mismo primero, con uno como persona. Porque claro, el estallido social se vivía todos los viernes y todos los días en Plaza Dignidad, pero ¿cuántos estallidos sociales dentro de uno podemos contar? ¿Cachai? Como, ¿dónde está ese despertar? Yo creo que de ese despertar, creo que esa es la foja cero de cada uno, y cuando uno empieza a romper esa coraza, digamos, y empieza como a trabajar desde, lo hablo yo como hombre heterosexual, cis, ¿cachai? Como desde cuando empieza a romper esa coraza que a uno le enseñaron que tenía que tener, cómo era, cómo tenía que ser, ¿cachai? Y cómo tenía como que decir, no, está todo bien, ¿cachai? Yo te cuido. Cómo aprender a romper esa coraza y darse cuenta que y estoy todo el rato con el proceso como de cambiar la palabra arma por herramienta, ¿cachai? Entonces, cómo aprender a que la nueva herramienta es la ternura, ¿cachai? Y si uno va con eso adelante, no te va a pasar nada, ¿cachai? Y cuando uno empieza como a atesorar eso y a mostrárselo a los demás, ¿cachai? Puedes cambiar mucho desde la emoción a las personas, ¿cachai? Creo que eso es una súper llave para abrir este tipo de procesos también, y estas puertas que muchas veces uno se encuentra con gente que no
no está tan conectada y es más difícil la comunicación, ¿cachai? Es mucho más difícil porque estamos en puntos muy distintos, ¿cachai? ¿Cuál es el lugar, cuál es el punto, el eje más próximo, ¿cachai? Entonces, cuando se sueltan esas corazas, nos damos cuenta que somos todos seres humanos y que tenemos este mismo corazón ahí, ¿cachai? Y cuando está eso puesto en la mesa ya es mucho más fácil, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, para cerrar, siento que la música es esencial para eso. Como que siento que eso es como... agradezco como la misión de poder tener la capacidad de estar en cualquier tipo de lugar y situación gracias a la música, y puedo estar transmitiendo a gente que súper desconectada, ¿cachai? Pero sé que estoy sembrando una pequeña semilla y eso es súper gratificante para uno como artista y como ser humano, ¿cachai? Siento que esa es mi misión dentro de todo este tejido que estamos un poco palabreando ahora, ¿cachai? Como que siento que es súper importante. Desde la transformación personal Totalmente, hacia la colectiva. ¿Ah? Sí. Hemos hablado mucho. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Gracias, Fernando. Vamos a volver después contigo y con la música. Vale. Isabela, unas reflexiones finales, alguna invitación en este sábado 14 de agosto para quienes nos están escuchando. Yo creo que después de esta conversación muy interesante, por cierto, que hemos tenido, me quedo con el escucharnos. Creo que ese es un proceso colectivo que no hacemos mucho, no solamente en este país, sino que en general nos escuchamos poco y en general ha primado siempre esta cultura de quién habla más fuerte y a quién se le escucha más fuerte. Y creo que es hora también de comenzar a escuchar más, a reflexionar más, a sentir más. Me llega mucho lo que dice Fernando, también me hizo mucho sentido lo que decía Cecilia, ahí parafraseando a Gabriela Mistral. Creo que es tiempo de poner otro tipo de formas de conocimiento, formas de pensar, formas de dialogar, formas de trabajar, de colaborar, y eso sin duda tiene que hacernos poner por sobre nuestro comportamiento, por sobre nuestro día a día, el escuchar más, el comenzar a mirar también más lo que está, a observar más. Está pasando mucho alrededor de muchas formas y creo que es necesario volver a juntarnos con las medidas de seguridad, por supuesto, si es necesario por un Zoom, pero volver a juntarnos en el sentido no figurado de la palabra, volver a conectarnos y creo que eso tiene que ser algo que permea la sociedad. Entonces mi invitación sin duda es a escucharnos, a escuchar a quienes no piensan igual a nosotras y nosotros. Eso también me parece fundamental. Sí. No vamos a cambiar el mundo un grupo de personas que pensamos igual. Tenemos que comenzar a dialogar con aquellas y aquellos que también piensan diferente, buscar formas de colaboración y comenzar a construir. Yo creo que estos procesos históricos que estamos viviendo, estos desafíos también históricos, porque no estamos aquí en la panacea viviendo estos procesos históricos, estamos en momentos sumamente complejos, en múltiples crisis, y eso yo creo que nos presenta el desafío de una nueva forma de resolver problemas, y ahí mi invitación es a todas y todos a pensar un poquito fuera de la caja. Si queremos ir solucionando los problemas, hay que empezar también a buscar formas diferentes y ahí la innovación también juega un rol fundamental. Innovar no solamente crear el robot más moderno, la aplicación más moderna que nos solucione los problemas. Innovar también es pensar de maneras diferentes, totalmente, dialogar de maneras diferentes y la innovación está ahí. Y creo que eso es lo que tiene que permear a una sociedad moderna que es la que estamos construyendo. Gracias, Isabela. Y nos ligamos ahí para despedirnos también de Cecilia con innovación y tecnología para la solución de nuestros desafíos, ¿o no? Sí, pues sí. Sí, no puedo estar más de acuerdo, súper de acuerdo con eso, ¿verdad? Que uno decide también en qué innovar y para qué. Eso es lo primero, ¿verdad? Ese acuerdo de hacia dónde queremos innovar. Yo comparto que lo que yo invitaría es a escuchar, porque pienso que la acción, que es lo que necesitamos cambiar, es parte de la emoción y tiene que ser apasionada, porque es mucho el trabajo por delante. Tenemos que estar muy convencidos para empezar a
a escucharnos de otra manera, a colaborar, a usar de manera más respetuosa los recursos, a lo mejor dejar de hacer cosas que hacíamos y empezar a caminar más, tanto desde lo individual como desde lo más grande, ¿verdad? Y en eso yo creo que escuchar es muy, muy importante y tiene que ver con esto de lo multidimensional que tú decías. Aprovechemos a hacer el agradecimiento a Laura Gallardo, que decía Isabela, que es una profesora que fue la primera directora del CR2, donde yo trabajo, que la inspiró en eso. Y pienso que en esa multidimensionalidad de personas que piensan diferente, maneras de entender las cosas distintas, conocimientos distintos, también está el mirar hacia cómo se han hecho y cómo vemos las cosas antes, porque para poder actuar con pasión, para poder sostener este trabajo que viene grande, de cambiar como sociedad, necesitamos creer que es posible. Y para creer que es posible tenemos que darnos cuenta que no siempre ha sido como fue. Y no hace tanto tiempo que en Chile producíamos medicamentos, por ejemplo, por un tema de seguridad nacional, que en Chile teníamos, por ejemplo, una producción de vacunas hasta hace muy poco, hasta hacia el 2004, la tuvimos por 100 años. Y así muchas maneras de organizarnos, de innovar, de relacionarnos con la naturaleza, que hoy pueden mostrarnos que podemos cambiar, porque la forma en que lo hacemos hoy no es algo que sea inamovible. Y yo creo que escuchar esas historias, escucharnos entre nosotros, ayudaría a llenarnos de la energía que necesitamos y de la pasión para una nueva etapa, un nuevo país. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este ejercicio que se llama Alma, Rock y Cabeza, desde la emoción, desde la energía a la acción, pasando por la música y por la magia que nos convoca y que nos une. Podemos pensar diferente, pero eso no significa que seamos enemigos, significa que podemos construir una mucho mejor sociedad para todos. Así que muchas gracias a todos quienes nos han acompañado hoy en este FIS, Alma, Rock y Cabeza, desde el GAM. Nos vamos a la música. La siguiente canción se llama Sí, siempre. Sí, siempre. Y miro el paisaje con mis ojos negros, como si este viaje fuese mi hogar. Bailo en esta fiesta en donde el movimiento me recoge siempre en el mismo lugar. Me fui, pero volví un rato. Me fui, quería verte otra vez y otra vez. Me quedé encerrado en este juego denso. Me dejaste atado por mi voluntad. Quiero descolgarme, pero ya no puedo. Tú tenías mi llave, la tiraste al mar. Me fui, pero volví un rato. Fui, quería
verte otra vez y otra vez. Fui, pero volví por siempre. Ay. Si siempre es lo que dura otra noche. Ay. Otra noche. Yeah. Ok, la siguiente canción es una canción de la tradición venezolana y se llama Tonada de Luna Llena. Y dice más o menos así. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena menguante. Luna, luna, luna llena menguante. Anda muchacho la casa y me traí la carabina yo. A matar ese gavilán que no me deja gallina yo. Mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia. Tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna llena menguante. Luna, luna, luna llena menguante. Luna, luna, luna llena menguante. Luna, luna, luna llena. Menguante.
Investigación, aprendizaje, constancia y amor por la música es lo que caracteriza a esta tremenda música chilena que rescatan el folclore y nuestras raíces. Estamos junto a Belencha. Belencha, bienvenida a FIS Alma, Rock y Cabeza. Muchas gracias, gracias. Gracias por acompañarnos en esta conversación, en esta reflexión. Vamos a estar escuchando tu música y tu pasión, pero queremos preguntarte, ¿cómo vives tú, Belencha, el tema del agua, el tema de la crisis climática y la acción? ¿Cuál es una reflexión que podríamos tener desde tu experiencia? A ver, bueno, yo pienso que el agua es vida y la vida igual se respeta, entonces, y tratar de nuestro punto hacer algo. Yo apoyo los movimientos que están allá en Putaendo con respecto a las distintas instalaciones de las mineras que están apareciendo siempre. Entonces yo creo que desde mi vereda estoy apoyando los movimientos y bueno, la música también dice mucho. Gracias. Gracias por compartir con nosotros esta reflexión y agradecerte por estar con nosotros este sábado en este FIS Alma, Rock y Cabeza desde el Centro Cultural Gabriela Mistral. Nos quedamos con tu música. Bueno. Cantabas una mañana serena, una mañana serena. A unos les das el alivio y a mí me aumentas la pena, y a mí me aumentas la pena. Porque con tanto rigor abandonaste mi amor. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. Recuerda cuando anduvimos por montes y serranías, por montes y serranías, cuando la sed te apuraba, de mis lágrimas bebías, de mis lágrimas bebías, porque con tanto rigor abandonaste mi amor. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol. Mi sombra te ha de hacer falta cuando te fatigue el sol, cuando te fatigue el sol.
sol. Ahí un yarabí, escuchado por allá, por Lima en el año 2016, y del mismo viaje vamos a hacer un vals peruano de la Guardia Vieja, como dicen, del tiempo A. Este se llama Petronila y dice así. Como símbolo de límpida belleza, Petronila son las flores que hoy te envío. Recuerdo como tus cálidas purezas, límpida como las gotas del rocío. Recuerdo como tus cálidas purezas, límpida como las gotas del rocío. Virgen hermana de las flores bellas que adornan y perfuman las campiñas, deja que mi amistad te pare en ellas, fresca guirnalda que a tu frente ciña. Deja que mi amistad te pare en ellas, fresca guirnalda que a tu frente ciña. Dicen que todo pasa y todo muere, y que todo en este mundo es mentira. Mentira es olvidar cuando se quiere, pero tu amor, Petronila, hoy me inspira. Mentira es olvidar cuando se quiere, pero tu amor, Petronila, hoy me inspira. Virgen hermana de las flores bellas que adornan y perfuman las campiñas, deja que mi amistad te pare en ellas, fresca guirnalda que a tu frente ciña. Deja que mi amistad te pare en ellas, fresca guirnalda que a tu frente ciña. La maruja. Para tu dulce corazón amores, para tus plantas rosas sin abrojos, y para mis pobres flores, una mirada de tus negros ojos. Y para mis pobres flores, una mirada de tus negros ojos. Virgen hermana de las flores bellas que adornan y perfuman las campiñas, deja que mi amistad te pare en ella, fresca guirnalda que a tu frente ciña. Deja que mi amistad te pare en ella, fresca guirnalda que a tu frente ciña. Ahí estaba Petronila y ahora nos vamos a cambiar de país y vamos a ir a visitar el hermoso paisaje de Catamarca. Y dice: y adentro, desde la cuesta del portezuelo, mirando abajo parece un sueño, un pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera y bajo un tala durmiendo un perro.
atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Paisaje de Catamarca con 1000 distintos tonos de verde, un pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Se va la segunda. Ya bien. Y ya en la villa del Portezuelo, con sus costumbres tan provincianas, el cañizo aquí, el tabaco allá, y en las sogas cuelgan quesillos de cabra. El cañizo aquí y el tabaco allá, y en las sogas cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pichanilla, una chinita barriendo el patio, y bajo el nogal centenario ya, soy un chalchalero que ensaya su canto. Y bajo el nogal centenario ya, soy un chalchalero que ensaya su canto. Paisaje de Catamarca con 1000 distintos tonos de verde, un pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí y otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde.